Seguro han escuchado el término meritocracia. Y si no, voy a tomarme unos minutos para explicarles un poco al respecto. Es una palabra compuesta, mérito y cracia, donde mérito es merecer y cracia es poder. Así que traducido a un español más asimilable, a un español más nuestro, podemos decir que meritocracia es una forma de gobierno basada en el mérito. Vamos a entender gobierno como aquel grupo en donde estos son responsables de dirigir una empresa, o en aquel padre de familia que intenta guiar a su familia, o si lo prefiere, los políticos que están inmersos en la dirección de un país. Y por supuesto que no hacemos mal si queremos extender el vocablo y ocuparlo incluso en la religión. Así que digo, en lo que resta de este estudio, meritocracia es aquel gobierno basado en el mérito, en donde entendemos el gobierno no necesariamente un grupo político. Bien, diría yo que hasta este punto podemos aplaudir el modelo, aun cuando sabemos que se trata de una utopía. Con eso digo, parece deseable, pero inalcanzable. Y cualquier líder en cualquier área de la vida que se postule como promotor de la meritocracia está arengando la utopía, por no decir acercándose a la demagogia. ¿Que por qué? Porque es inalcanzable, es utópico. Sin dejar de mencionar que hay una cantidad de críticas no relacionadas a un grupo familiar, a un grupo empresarial, o a un gobierno, o a una religión, sino más bien a la lógica misma, a la teoría del modelo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, si estamos promoviendo, si estamos ilusionados con una dirección basada en el mérito, pregunto, ¿y qué hacemos con aquellos que nacieron con limitaciones físicas? Están descalificados de un sistema bajo meritocracia. Ellos no pueden merecer ni la mejor adaptación, ni los más fuertes, ni los más hábiles. No, que exageré porque son un grupo muy reducido, muy específico. ¿Y qué hago con los ancianos? No olvide, por ejemplo, en nuestro entorno, no sé, en otros países, que para nuestro sistema 60 años ya es tercera edad, ya somos, bueno, todavía no llego, pero no me falta mucho. Así es que los que ya llegaron, aun cuando se ven jóvenes, digo yo, ya son ancianos. La meritocracia los descalifica de inmediato. Es que, ¿qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con las viudas? No me diga que pueden estos grupos que no son minoritarios concursar entre los más fuertes, o entre los más rápidos, o entre los mejores. Jamás esos grupos van a tener las mismas oportunidades. Eso significa entonces que si el modelo
perdón, si el modelo fuera digno de aplausos, va a levantar desigualdad social, desigualdad económica y consecuentemente la injusticia se va a apoderar de la supuesta verdad. En cuanto a inalcanzable, ¿dónde está el padre que no va a proteger a sus hijos más débiles? Si a veces por ser débiles se les dan privilegios. ¿O dónde está el grupo empresarial en donde le diremos a los dueños del capital: usted no puede favorecer a los que a usted le da la gana? Ellos van a decir: el dinero es mío y yo hago lo que se me antoja con lo que me da la gana, con mi dinero. Y lo mismo sería en un gobierno. ¿Dónde están los humanos que se van a olvidar de los que necesitan si son parte de su familia? No, no es alcanzable. Es una arenga que va por una vía de injusticia y de error. Pastor, ¿está criticando la meritocracia? No. Los libros lo hacen de sobra. No necesitamos ser muy cultos o estudiados para saber que la meritocracia es un modelo terriblemente cuestionado en los libros. Yo solo quiero ir al siguiente punto. Es que estoy a punto de sugerirles que si se han querido subir en un caballo de méritos, y estoy hablando de forma retórica, si la vida es una autopista, una carrera, en donde los corceles son nuestros vehículos de transporte y nosotros somos los jinetes, y a alguien se le ocurre sugerir que para ser, si no de los primeros, al menos de los competidores, si a alguien se le ocurre sugerir que el mérito es un caballo ganador, bueno, les tengo que decir que usted terminará siendo un jinete pálido y amarillo, mordiendo, pero que nunca come. Pastor, ya no sé qué dijo. A propósito, voy a repetirles. Si usted le apuesta a ese caballo de meritocracia, usted terminará siendo un jinete pálido y amarillo, que muerde pero nunca come. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa lo que vamos a estudiar esta noche en el sermón titulado La que muerde pero no come. Si fuera adivinanza, ahora les preguntaría: ¿tienen la solución? ¿Quién es la que muerde pero nunca come? Bueno, vayan a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Noten, es una parábola, está haciendo un parangón, está poniendo a la par el reino de los cielos con un padre de familia que salió en la mañana a contratar obreros para su viña. Este padre de familia tenía dinero, tenía un viñedo, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera, eso es como las 9 de la mañana, vio otros que estaban en la plaza y desocupados. Les dijo: y también vosotros, les voy a dar lo que sea justo. ¿Cuánto sería justo? Menos de un denario. De hecho, los judíos partían la jornada laboral en 4 tercios.
Así es que habría que restarle al denario un tercio. Eso es lo justo, ¿no? ¿Según quién? La lógica. Bien. Por favor, atentos a eso. Eso es punto de honor. Eso es lo justo según la lógica. ¿Quién es ella? La lógica, digo. Es una señora que hay que cuestionar ahora. Sigo. ¿Dónde me quedé? 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, esto es las 12. Y a la novena hizo lo mismo, eso es las 3 de la tarde. Y la 11ª, a punto de que se termine el sol, una hora casi, hay otros que estaban desocupados. Aquí había muchos desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bien, preguntémosle a la señora, lógica, ¿cuánto es lo justo para estos otros 3 grupos? Supongo que si ocupamos el argumento que el hermano ocupó, tendríamos que decir que los de las 12 es 2 tercios menos. Que los de las 3 es 3 tercios menos, y el de la hora 11ª, ¿cuánto le pagamos? Este nos mete en más líos, ¿verdad? Pero atentos, el dueño del viñedo les dijo, les voy a pagar lo que es justo. Nunca les dijo cuánto. Sigamos. Cuando llegó la noche, verso 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamalos y pagales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. ¿Cuánto le va a pagar a los últimos? Al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª recibieron, un denario. Entonces, ¿cuánto van a recibir los que trabajaron todo el día? Preguntémosle a la señora lógica. 4 veces más. ¿Según quién? ¿La lógica de quién? Bueno, sigo. Al venir los primeros, igual que ustedes, pensaron que iban a recibir más. Mire, ya ustedes le pusieron 4 denarios. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¡Wow! ¡Qué injusto este hombre!, ¿cierto? ¿Verdad que fue injusto? Aquí hay varios abogados. ¿Verdad que esto no es justo? A ver, Lick, Flores, ¿verdad que esto es totalmente injusto? ¿Cómo que dices que sí si el contrato fue un denario? ¿Por qué es injusto? No, si ese era el salario de un jornalero al día, valga la redundancia lo que acabo de decir, el salario de un jornalero era un denario. Y eso pactó el dueño. Entonces, ¿dónde está lo injusto? En derecho, ¿dónde está lo injusto? ¿Les pagó lo que les había dicho? ¿Lo que era justo les pagó? Sí, ya sé que algunos de ustedes, no, pero yo me solía más. Bueno, sigamos. Al recibirlo, igual que ustedes, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros. ¿Dónde está la meritocracia? Que hemos soportado la carga, el calor del día. Él respondiendo dijo a cada uno, amigo, no te hago agravio, conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Que yo le quiero dar a este como a vos, o no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. Paren ahí. Una gran cantidad de los que estamos aquí somos empleados. Así que les tengo que decir y preguntar, ¿acaso a nuestros patronos no les es lícito
pagarnos después de lo que pactamos y firmamos, después de eso, ¿no les es lícito a ellos pagarnos lo que le dé la gana a ellos? ¿Que el dinero no era de ellos? Entonces, doña Lógica, usted no tiene opinión aquí. Porque todo lo que está fuera de este contrato y que el dueño me quiere regalar porque se le da la gana, ¿puedo yo cuestionarlo? Y si a alguno en este punto se le ocurre cuestionarlo, me voy a oír grosero, pero no me metas en la historia, porque le tengo que decir, ¿usted no le gusta la historia? Usted va a decir, no, no me gusta. ¿Y qué es suyo el dinero? El dueño tiene derecho de hacer con su dinero lo que quiere, pues. Incluso si el que trabajó solo una hora no trabajó, sino que solo fue a platicar. Pero igual me da la gana de regalárselo. Bueno, seguimos. Sí, ya sé que estarán algunos sugiriendo, es una historia demasiado ajustada, como que no pegue en la realidad. Ya verá. Siguiente frase o siguiente pregunta en el verso 15. ¿O tienes tu envidia? Porque soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Muchos llamados, pocos escogidos. Oremos. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu nos abrace y que podamos crecer. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Voy a empezar por mencionar que uno de mis maestros referentes sugiere que los compiladores de la Reina Valera hicieron mal en titular a esta parábola Los obreros de la viña. ¿Notan que en negrías en sus Biblias dice los obreros de la viña? Bueno, ellos creen que no es lo mejor. Y lo menciono porque yo me uno a la opinión de este referente. ¿En honor a qué? Cuando uno ve el título, piensa que el personaje o los personajes sobresalientes o los símbolos alrededor de los que gira principalmente el corazón de la parábola son los obreros, pero no es cierto. La parábola gira alrededor del propietario de la viña, el cual es increíblemente misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Recibir lo que no merece. Él se declara a sí mismo bueno. ¿Por qué? Porque les quiero dar el dinero que es mío. Entonces, este referente dice que los compiladores debieron haber sugerido un título en donde se resalte al protagonista, que ya sabemos representa a nuestro Señor. Sin intentar de defender a los compiladores, es probable que ellos, sabiendo que todas las parábolas, toda la Biblia, el protagonista es nuestro Dios, bueno, es redundante entonces un título en donde resalte a nuestro Dios, porque todo este libro resalta al Señor. Si ese es el punto, bien. Igual, creí oportuno resaltar eso para que en la narrativa no nos perdamos, tratando de buscar relevancia en los obreros de la viña y no en el acto misericordioso del dueño de la viña. Dicho esto, vamos al contexto histórico, porque a algunos les debe parecer una narrativa totalmente irreal. Pues no lo es, les voy a explicar. Aunque advierto, las parábolas no tienen que ser historias, son figuras literarias. Podrían ser inventadas y no romperían ningún protocolo. Pero en este caso era algo
¿qué sucedía? La vendimia era una carrera contra el tiempo. Eso significa que si la cosecha no se recogía a tiempo, se echaba a perder. Los aguaceros, el fuerte viento estropeaba todo el fruto. En nuestro contexto, nunca al menos yo no he tenido acceso a una viña y ver el proceso, pero sí lo he visto con el café. Y les puedo asegurar que un pequeño descuido, una pequeña procrastinación en no cortar el fruto cuando corresponde, se echa a perder. A veces de la noche a la mañana. De ahí que los expertos tienen que estar muy atentos y que esa carrera contra el tiempo la gane el agricultor. Por eso era necesario contratar a cualquier obrero que estuviera dispuesto, aunque solo colaborara con 1 o 2 horas. Es más, si alguna vez pasó por una montaña donde hay cafetales en época de corta, en su mente estará la imagen de tantos jornaleros. ¿De dónde salieron? Bueno, ¿sabía usted que muchos de ellos renuncian a sus trabajos en época de corta? Y se van a las montañas porque saben que les pagan mucho mejor. Porque es una carrera contra el tiempo. Entonces el dueño no le importa pagar un poco más, pero recuperar el fruto de la siembra. En un contexto más nuestro, creo que esto lo podríamos comparar, y no sé si se sigue repitiendo, pero años atrás, en el Parque Libertad, pasaba todo el día ahí una cantidad de obreros, fontaneros, albañiles, carpinteros, buenos trabajadores, esperando que alguien llegara a contratarlos. Se pactaba ahí un poco sobre el dinero y el que los necesitaba se los llevaba a casa o donde fuera. Habían veces 3, 4 de la tarde, inusual, dirá usted. No, los imprevistos se llaman así porque nunca anuncian que van a suceder. Y que se rompió un chorro en su casa a las 3 de la tarde, no estaba planificado. Entonces, por eso estaban ahí, o están ahí, no sé hoy día. Yo recuerdo haber contratado repetidas veces algún obrero allí en el Parque Libertad. Pues algo así es lo que aquí estaba sucediendo. No era inusual, era algo parte de la vida diaria. Que estuvieran ahí en distintos horarios, porque dirán, ¿y por qué no se los llevó todos? Iban llegando conforme les daba el día. Bien, explicado eso, regresemos al punto de que ellos creían haberse ganado más porque habían trabajado más tiempo, y la lógica dice que el que trabaja más horas pues se le debe pagar más dinero, excepto que en este caso, ya expliqué, no es que el dueño estaba haciendo eco de lo que merecían. El dueño estaba haciendo eco de su bondad, de su misericordia. Y bien lo dice en otro verso, que el sol sale para buenos y para malos, y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pues bien, dicho eso, entonces ahora preguntémonos o respondámonos. ¿Tenían derecho estos obreros a reclamar más dinero? No. Desde ningún punto de vista.
¿No era el dueño del viñedo libre de hacer con su dinero lo que quisiera? Sí, es libre de hacer lo que quisiera. Aquí entonces entendamos que los trabajadores, los que llegaron temprano, estaban pálidos, amarillos, no por el sol. Estaban así por la cólera y la envidia de que a otros se les pagó lo mismo y trabajaron menos, según ellos. Ellos habían autoconcluido: nosotros merecemos más. Sí, pero ¿por decisión de quién? Ahora aprendamos detalles que tienen que ver con nuestra vida diaria. Que el dueño saliera varias veces en el día habla de oportunidades. El interés del dueño de la viña es recoger todo el fruto. Para fortuna de los obreros, digo fortuna, porque debemos deducir que los que no estaban temprano y llegaron hasta las 9, a las 12 o a las 3, llegaron tarde solo por una de dos razones. La primera es porque estaban en otro trabajo, lo terminaron a tiempo y bueno, se vinieron a sentar ahí a ver si sale algo más. Entonces, si sale algo más, por eso digo, para fortuna de ellos, qué bueno por ellos. Pero hay otra posibilidad de que estaban ahí a las 9, a las 12 y a las 3. ¿Cuál es la otra posibilidad? Se quedaron dormidos. O eran de esos que son bien rápidos para buscar el trabajo. No les dio la gana. Ay, vamos a ver qué sale. Y para fortuna de ellos les salió. Entonces digo que la actitud de la necesidad de ese dueño del viñedo, en paralelismo, anuncia la misericordia de Dios, la compasión de Dios, dándonos oportunidades que no merecemos. Porque no estábamos donde debíamos estar, porque no nos dio la gana o porque andábamos en otras actividades. Pero Él, en su grande misericordia, nos da una y otra oportunidad. Bien, aquí puedo decir entonces, número 1, qué bueno para todos aquellos de ustedes que han rechazado una y hasta 10 veces la invitación de recibir a Jesucristo como su Señor, que todavía tengan la oportunidad. Es mi deber decirles que esta noche tendrán otra oportunidad, no porque se lo merezcan, porque es obvio que no lo merecen. Y lo estoy diciendo con un poco más de dureza, porque si a mí me diera el Señor la responsabilidad de decir, mira, anda a filtrar la invitación y mira vos a quién querés dejar entrar y a quién no querés dejar entrar a mi viña, les puedo asegurar que todos ustedes que vienen por el fútbol y que desprecian con total displicencia una intimidad espiritual, yo no les doy ni un segundo chance. Yo les digo, ustedes han despreciado al Señor como les da la gana, 2, 3, 5, 10 veces. Como si Dios estuviera mendigando sus oraciones y su involucramiento. Así es que yo les digo, solo les doy 3, igual que aquel, el joven
de la historia anterior. No, ese fue Pedro, ¿verdad? Quien sea, no le doy otra, pues. Pero para ventaja suya, el Señor a mí no me ha pedido mi opinión. Para ventaja suya y mía, Dios es grande en misericordia. Y a pesar de que usted ya vino 10 veces o 15, y siempre con el mismo desgano y desplante rechaza al Señor en su vida, todavía tiene otra oportunidad. La pregunta es si la va a aprovechar esta vez. La pregunta es si esta va a ser la última. También creo que es un buen momento para hablar en cuanto a que en su grande misericordia, además de darnos la oportunidad de la salvación y la vida eterna, nos da otro montón de misericordia en otro montón de áreas. Y las oportunidades junto con la salvación se nos vuelven a abrir. ¿De qué estoy hablando ahora? Que al venir a Cristo, su matrimonio tuvo la oportunidad de restaurarse, de recuperar a sus hijos, de recuperar la salud, de sentirse una vez más que usted va a ser respetado o respetada. Porque nuestro Señor nos da más oportunidades. Porque les puedo asegurar que ustedes y yo no las merecemos más. ¿Qué? ¿Me conoce, pastor? No, pero la historia dice, y su rostro también y el mío igual, que nuestros repetidos errores, otra oportunidad más, ¿en serio? Bueno, así es el Señor. Él es bueno. Y voy a ilustrar un poco más esto de aprovechar la oportunidad. Habré tenido unos 24 o 27 años, no sé, muy joven. Y mi jefe para ese entonces, un hombre de negocios muy emprendedor y exitoso. Dios en su gracia puso gracia en mí para con él. Y me llegó a tratar con mucho cariño, no como su empleado. Diría yo más bien como un hermano menor, porque me lleva varios años. En una de esas ocasiones, queriéndome ayudar, me dijo, ¿cuándo va a comprar su casa? Y yo le dije, en unos 10 años tal vez ahorro para la prima. Ay, me dijo. Para entonces ya habíamos terminado de construir el primer templo de la iglesia. Y yo había adquirido un poquitito de experiencia en construcción, porque yo fui el ingeniero residente en la construcción. ¿Que por qué? Porque no había otro. No había dinero para pagarle. Entonces él me dijo, mire, ya que usted estudió ingeniería y ya que aprendió, ¿por qué no compra un terrenito y construye su casa? Vaya despacio, me dijo. Primero ponga la fundación, las paredes, y ahí va conforme a las utilidades. Porque él no me pagaba un salario, sino que me daba utilidades. Y yo le dije, me da miedo. Hágalo, hombre. Lo voy a ayudar. Yo voy a estar en su espalda. Bueno, hagámoslo, le dije. Ya con esa invitación demasiado necio, ¿no? Pero sí fui muy necio. Escucha esto. En ese entonces,
todo lo que es la colonia Santa Elena no había ninguna construcción. Imagine qué viejo soy yo. No, ahí es bien nuevo. No había nada, ni la embajada ni nada. Era una calle empolvada que estaban empezando los proyectos. Cafetales, Santa Tecla, todo eso. Entonces pasamos por ahí porque él estaba haciendo negocios en una de esas fincas y él me dijo, mire, compre este terrenito. No, le dije, licenciado, usted, como yo no llego hasta ahí, compre esto. Además, licenciados, aquí no hay vida. Y él me dijo, ¿y dónde ha buscado? Allá en Ciudad Delgado. ¿Y por qué ha buscado ahí? Me dijo. Porque yo ahí nací, ahí me he criado, en mi vida. Compre aquí, me dijo, no allá. Se hartó de mí y me dijo, compre donde le dé la gana. Se enojó. Yo le dije que le voy a regalar la prima y se la regalo. Compré allá. Imagínese si hubiera comprado allá. 10 años después, me recordó él la historia. Mientras él vendió los 3 terrenos que compró. Porque yo fui a cobrar el cheque. Y cuando le llevé el cheque, parte de esto sería suyo, fíjese, me dijo. Y ahí me dijo algo que quedó grabado en mi mente. Mire, me dijo, hay personas a las que las oportunidades les llegan a cada rato. Regularmente él estaba hablando de dinero. Yo le voy a hablar de la vida espiritual, pero quiero esto como ilustración. Aquellos que nacieron en cunas privilegiadas, me dijo, las oportunidades les llegan todos los meses. Los han puesto a estudiar en buenos colegios, universidades, les dan oportunidades de empleo, dejan uno, dejan otro, y ahí van las oportunidades. Pero usted, me dijo, cuando le llega una, aprovéchela porque no sabe si le va a llegar otra en la vida. Y dejó pasar esta. A pesar de mi necedad, debo decir que con el que compré en Ciudad Delgado no me fue mal. Pero me hubiera ido mucho mejor si aprovechaba la oportunidad. Espiritualmente, hay personas que van por la vida despreciando las oportunidades que nuestro Dios en su grande misericordia nos da y las tiran por la alcantarilla y no sabemos si van a tener otra. No solo salvación y vida eterna, ahora también quiero decirles a los jóvenes, quizás el Señor ya puso esa chica o ese joven que lo iba a hacer feliz a usted. Ahí estaba la oportunidad de su vida. Pero usted, por no levantarse temprano, por llegar hasta las 12, dejó pasar la oportunidad. ¿Qué es dejar pasar la oportunidad? Usted no estaba enfocado en cosas espirituales. Usted no tenía su vista hacia arriba, sino que en cosas terrenales. Ahora me paso para otro ejemplo. Hombres de negocios, que por no tener nuestra vista en cosas espirituales, queriendo asegurar cosas materiales, pierden su vida. Les cito un simple ejemplo. Esta semana me dijo el primo, no, pastor, se separaron. ¿Qué? Sí, se separaron. El matrimonio. Y me dijo, porque el primo sí fue. Y me dijo, y mire, pastor,
cómo le hubiera ido de bien a mi prima haber ido al retiro de matrimonios. Porque ahí se tocó todo lo que ellos estaban sufriendo. Pero no. ¿Y sabe quién fue la que resistió ir? La prima. Porque no necesitaba. Es que tenían un negocio que atender, familia que ver, 20 excusas para dejar pasar por la borda las oportunidades para crecer como matrimonio. No. Lo espiritual en último lugar. Pero bien, es curioso que algunos, yéndoles tan mal en la vida, todavía no quieran hacer un pequeño cambio para tener mejores resultados. Increíble. Le apuestan a cualquier cosa, menos a lo espiritual. Ahora vayamos al punto de que si era justo que ganaran igual. Volvamos a la parábola. Esto va dirigido a los judíos, porque los judíos representaba ese grupo de jornaleros que creían tener derecho, como los judíos creían tener derecho exclusivo de las promesas de Dios. Allí se inventó gentiles y judíos para la discriminación religiosa. Tristemente, con el correr del tiempo, la Iglesia de Cristo también ha abrazado el sentimiento, pues hay personas evangélicas que se creen mejor que los que no lo son. Les tengo que preguntar, ¿de dónde han sacado que ustedes y yo, como evangélicos, somos mejores que los que no lo son? Entienda que usted y yo tenemos salvación y vida eterna por pura misericordia. Porque el dueño de la viña es bueno y nos la regaló, no porque la merecíamos. Entonces no tendríamos por qué ver de menos a los que no tienen nuestra fe. En todo caso, deberíamos verles con compasión. Peor aquellos en el grupo evangélico que tienen bendiciones y creen que tienen esas bendiciones porque las merecen. Oh, tienen esa familia bonita porque han sido papás ordenados. Quiera Dios que su arrogancia no vaya a escucharla nuestro Señor. Porque quién sabe y pierde esa familia hermosa. Entienda, es por misericordia. Dijo alguien que hay algo mucho, pero mucho peor que estar lejos de Dios. Usted dirá, pero ¿y qué es peor que estar lejos de Dios? Creer que está cerca de Dios sin estarlo. Y quizás hay evangélicos así ahora. Quiera Dios que no aquí en este grupo. Pastor, ¿y la frase del que muerde pero no come? Bueno, ahora se la explico. Francisco de Quevedo es un nombre que se inmortalizó en poesía precisamente por la frase. Fue un poeta español de los 1600. Es poesía. Lo que a mí me hubiera gustado es escucharlo declamar. Pero entre algunas de sus obras esta es la que lo ha hecho célebre. Porque él fue el que dijo que los que tienen envidia, palidecen.
están amarillos porque muerden, pero no comen. ¿Por qué muerden? Porque están mordiendo a la gente todo el día, pero nunca comen nada, porque lo único que tienen es envidia. Lo que ellos muerden son sentimientos negativos hacia otras personas. Y de raíces de amargura nadie se puede nutrir. Eso es precisamente lo que sucedía con estos jornaleros. Estaban mordiendo al dueño, juzgándolo, criticándolo, juzgando a los otros obreros, pálidos y amarillos de hambre, porque la envidia es lo único que propina. En el reino de Dios no se conoce la meritocracia, ni la ley del rendimiento humano, y muchísimo menos la supervivencia del más fuerte o del más apto. En el reino, lo único que reina es la misericordia de Dios. Usted y yo a lo que deberíamos asirnos, bajo lo que deberíamos cobijarnos, es a su misericordia, en lugar de llenarnos de envidia. Vamos a orar.